Listo. Eh, Antes de nada, caballeros, primero, como siempre, pedir bendición, protección para todos nosotros, especialmente en esta época de pandemia, para todos y nuestros seres queridos. Iniciamos nuestra reunión y vamos básicamente a empezar ahora mismo. Listo. Tenemos nuestro material que es el siguiente. Vamos a hablar de lo que es la electrónica automotriz, componentes electrónicos, sensores, actuadores, unidad electrónica de control, bloques de la unidad electrónica de control, memorias de la unidad electrónica de control y señales de una unidad electrónica de control que está en funcionamiento. Empezamos. Vamos con lo que es la electrónica automotriz. Se dice que la electrónica automotriz como que hoy no es el futuro, sino es el presente, porque todos los sistemas de alimentación de combustible que han venido desarrollando durante mucho tiempo tienen mucho que ver con el tema de lo que es la contaminación del medio ambiente. El tema de la contaminación del medio ambiente es un problema tan complicado, tan extenso, que realmente hay que empezar a cuidar nuestro planeta. Y esto empezó en la década de los 80, en el estado de California, en los Estados Unidos, los ambientalistas pues empezaron a emitir una serie de leyes, de prohibiciones de ciertas emisiones de gases que llegan a contaminar el medio ambiente. Y la verdad es que el vehículo, pues hasta ese entonces, era uno de los principales contaminantes del medio ambiente. Es así que se les dio cierto tiempo de plazo a los fabricantes para que puedan disminuir esos gases contaminantes que salen por el caño de escape. Y como que fue un problema bastante serio, ya que la única empresa a nivel mundial que aceptó el reto y pudo cumplir durante ese periodo fue Honda, desde el Japón. Desde ahí que Honda como que empezó a brillar dentro de lo que es el tema automotriz, porque solamente Honda fabricaba motocicletas, no fabricaba otro tipo de vehículos. Entonces, y básicamente es que los sistemas mecánicos de alimentación de combustible pues han ido sustituidos parte por parte con sistemas electrónicos que tienen que ver básicamente con una pequeña computadora, una pequeña centralita que trabaja de una manera bastante eficiente. Es así de que los componentes electrónicos que vienen en una computadora automotriz, pues eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos lo que es el diodo. ¿Qué es un diodo? Un diodo, pues, es un semiconductor, y este semiconductor es una especie de válvula que permite el paso de la corriente en un solo sentido. O permite que ingrese y no que salga, o permite que salga y que no ingrese. Los diodos, como podemos ver en la parte inferior, aquí tenemos dibujado básicamente lo que es una especie de compuerta que permite el paso del agua, porque en los temas eléctricos, las magnitudes eléctricas, mucho se utiliza lo que es el ejemplo hidráulico con el tema del agua, porque como que ayuda a explicar con un poquito más de facilidad para poder entender. Es así que un diodo permite pues el paso de la corriente en un solo sentido, exactamente como está ocurriendo acá en nuestra imagen, que permite pasar el fluido, que es el agua, en un solo sentido y no permite que pueda regresar. Es exactamente igual la misma función que tiene un diodo dentro de lo que es un circuito eléctrico. ¿Por qué se le llama que es un semiconductor? Porque permite la conductividad de la energía eléctrica con cierto tipo de parámetros. ¿A qué se le llama conductor? Los conductores de energía eléctrica pues son todos aquellos conductores que permiten el paso, el flujo de la corriente, y esos conductores de energía eléctrica pues tienen una resistencia muy pequeña a lo que es el paso de la corriente.
Todos los metales son conductores de energía eléctrica, pero no todos los metales son buenos conductores de energía eléctrica. Hay conductores de energía eléctrica que ofrecen más resistencia que otros y hay otros elementos metálicos que ofrecen muy poca resistencia al paso de la corriente. Esos elementos o componentes metálicos que ofrecen muy poca resistencia al paso de la corriente se utilizan como conductores de energía eléctrica. Está el oro, que no se lo utiliza por cuestiones de dinero. Después está el cobre, está la plata, está el aluminio y así vienen muchos otros conductores. Vamos con el tema del diodo. Veamos este pequeño video, por favor. El tema de los diodos. ¿Qué es un diodo? Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente en un solo sentido. A esto se le llama el ánodo y a este se le llama el cátodo. Significa de que la corriente va a poder fluir en este sentido. Polaridad positiva y polaridad negativa, y la corriente va a poder pasar en ese sentido. ¿Qué ocurre si yo intercambio la polaridad? A este lado le pongo positivo y aquí le pongo negativo. La corriente en este sentido no va a poder fluir, por lo tanto el diodo permite el paso de la corriente en un solo sentido. Aquí tengo un diodo, voy a tratar de acercar. Hay una rayita que se ve de color naranja, que este es que nos indica el paso de la corriente. Para poder verificar tengo que estar en el tester en posición de diodo para ver si es que el diodo está en muy buenas condiciones o no. Coloco el positivo y el negativo y me va a dar una lectura. Me está dando una lectura de 619, ¿qué es 619? Son 619 milivoltios que necesita este diodo para que pueda funcionar. Con un voltaje menor a esto, este diodo no funciona como diodo. Intercambio la polaridad, hago la conexión necesaria y no me marca absolutamente nada y significa que el diodo está en muy buenas condiciones. Aquí tengo otro diodo más chiquito, de menor tamaño, de menor capacidad, pero su principal funcionamiento es exactamente el mismo, y esa es la corriente que necesita como mínimo para que este instrumento pueda funcionar como diodo. ¿Por qué vienen en diferentes tamaños? El tamaño es la capacidad de amperaje que fluye a través de estos semiconductores de energía eléctrica. ¿Ok? Aquí tengo un foquito que está conectado con 12 voltios. Ahí está nuestra lámpara. Y voy a conectar el diodo en la posición que debería conectar para poder ver. Y resulta de que funciona. Ahora, sin ningún tipo de truco, voy a dar la vuelta al diodo. Voy a colocar. Y resulta de que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el diodo permite el paso de la corriente en un solo sentido. ¿Ok? Hago exactamente la prueba con este otro más chiquitito y funciona exactamente de la misma manera. Permite el paso de la corriente. ¿Ok? Voy a dar la vuelta al diodo. Y no permite el paso de la corriente. ¿Para qué más me sirve los diodos? Si yo instalo los diodos, 4 diodos, de cierta manera también me va a poder servir como un puente rectificador de onda completa para poder rectificar la corriente alterna en una corriente continua. Ok, estamos aquí con un simulador, el BrightSpark, que es un simulador gratuito, muy eficiente, al alcance de cualquier persona.
para poder hacer circuitos eléctricos y electrónicos. Una fuente de poder, una batería de 10 voltios, 4 interruptores, un diodo y un foquito que funciona con 10 voltios y un voltímetro. No nos olvidemos que la conexión positiva pues ingresa por el ánodo y tiene que salir por el cátodo, que esta es la conexión negativa. Ingresamos con el positivo, hacemos la conexión hacia el ánodo para que salga por el cátodo y nuestro foco se prende. La corriente positiva va por este sector, por donde está yendo el cursor, y el negativo tiene una instalación pues directa hacia el foco y tengo un voltaje de 9.26 voltios. ¿Okay? Esa es la función de un diodo. ¿Qué ocurre si yo desconecto el diodo y hago una conexión inversa? Que la corriente positiva ingrese por el cátodo, ¿okay? Y que salga por el ánodo hacia el positivo del foco. Y vemos que lamentablemente no va a prender el foco. ¿Por qué no va a prender? Porque el diodo está poniendo una traba a la corriente que tiene una polaridad positiva. Teniendo en el voltímetro 66.98 voltios y no funciona. ¿Ok? Nuevamente hacemos la reiteración. La polaridad positiva ingresa por el ánodo y pues va a salir por el cátodo y nuestro foco funciona. ¿Qué función cumple nuestro diodo? Todos los diodos cumplen la función de una especie de válvula que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Aquí tenemos dos circuitos pequeños que están instalados con un diodo LED. ¿Qué significa diodo LED? Diodo que hace la misma función de una válvula y que LED que tiene una luminosidad. Ingresa la corriente positiva pues por este sector hacia el sector de lo que es el ánodo y le conectamos el negativo y no hay ningún problema, pues se prende el foquito, pero ojo, aquí tengo una resistencia de un K. ¿Por qué tengo una resistencia de un K? Porque los LEDs no aguantan mucho voltaje. El LED con el que está trabajando este diodo Zener es de 1.34 voltios. ¿Ok? Lo mismo pues va a ocurrir con este aquí. Tengo una fuente de poder de 1 voltio, está conectado con la polaridad positiva hacia el ánodo, que está saliendo por el cátodo del positivo, cerrando el circuito negativo, y esto pues funciona. Y estoy con un voltaje de 1 voltio. ¿Ok? ¿Qué ocurre si es que nosotros pues le aumentamos el voltaje a nuestra fuente de poder? Le vamos a aumentar y le vamos a poner 2 voltios. Vamos a trabajar con 2 voltios y de manera automática pues el foquito LED se ha prendido. Voy a desconectar, estoy con 2 voltios, voy a hacer la conexión, 2 voltios, veamos qué ocurre y el diodo LED de manera automática colapsa porque no aguanta semejante cantidad, pero con 1 voltio como que no hay mayor inconveniente. Reinicio el circuito, como si hubiese cambiado el diodo LED y está funcionando. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo hago una conexión invertida en este diodo LED? Vamos a hacer de que el diodo, las conexiones que tiene, pues van a estar de manera inversa. Que la corriente positiva va a ingresar por el cátodo, está haciendo girar el diodo, perfecto. Va a querer ingresar por el cátodo para que salga por el ánodo, pues le damos corriente y no tengo ningún tipo de respuesta. Es más, puedo colocar el voltímetro para poder determinar con cuánto voltaje residual tiene esta conexión y nos indica de que el voltaje pues no pasa absolutamente nada y el diodo no funciona. Ok, esta es la conexión de un diodo normal y un diodo LED. Aquí tenemos un diodo Zener. El diodo Zener es un diodo mucho más complicadito. ¿Por qué más complicado? Porque el diodo Zener como que frena la corriente. ¿Okay? Aquí tengo un diodo Zener que trabaja con 3 voltios. Aquí tengo mi fuente de poder de 10, tengo un voltímetro, va a ingresar la corriente positiva por el ánodo para que salga por el cátodo y veamos qué es lo que pasa. Y resulta de que está funcionando sin mayor inconveniente el foco porque ingresa por el ánodo y
sale por el cátodo sin ningún problema, siendo que esto es un diodo LED. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Este es un diodo LED de 3 voltios. ¿Qué ocurre si nosotros invertimos la conexión en el diodo LED? Que ingrese la polaridad positiva por el ánodo, ¿ok? Perdón, por el cátodo, y que salga por el ánodo. Y es un diodo LED, un diodo Zener. ¿Qué ocurre? Estoy con 6.88 voltios. ¿Por qué no me marca 10 como me marcaba hace rato? Porque 3 voltios se está quedando acá en el diodo Zener. ¿Qué pasa si yo el diodo Zener, pues voy a cambiar de voltaje? Le voy a colocar, por decir, 8 voltios, estoy cambiando el valor, estoy con un diodo Zener de 8 voltios, hago la conexión como Zener, y tan solo llega al foco 1.92 voltios, casi 2. ¿Dónde se están quedando los 8 voltios? Los 8 voltios restantes de esta fuente de poder de 10 se están quedando acá, en este diodo Zener. Cuando el diodo Zener está instalado de manera inversa, funciona como un regulador de voltaje. Pero cuando está instalado de manera normal, que el positivo ingresa por el ánodo y sale por el cátodo, pues el voltaje va a ser exactamente el mismo porque no tiene ningún tipo de freno en relación al diodo Zener. ¿Ok? Gracias. Habiendo visto esos videitos explicando el tema de los diodos, pues ahora pasamos a lo que son los resistores o las resistencias. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Ya hemos hablado del tema de los conductores. Los conductores son aquellos componentes eléctricos o aquellos materiales que ofrecen muy poca resistencia al paso de la corriente. Cuando existe una oposición al paso de la corriente, como que se limita el paso de la corriente y por ende, pues la corriente que está fluyendo va a disminuir. Existen varios tipos de resistencias que son fijas y resistencias que son variables. Las resistencias muchas veces están fabricadas de algún tipo de material, ya que, como por ejemplo lo que es el carbón. Y también no nos olvidemos que de acuerdo al diámetro y de acuerdo a la longitud, pues va a aumentar o va a disminuir la resistencia. Mientras más largo es un conductor eléctrico y mientras más delgado, pues va a ofrecer mayor cantidad de resistencia. Las resistencias que vienen y que se pueden vender y comprar en las diferentes tiendas de electrónicas, pues tienen unos códigos de colores. De acuerdo a los códigos de colores, pues tú vas a poder ver con exactitud a qué nivel de resistencia tiene. De acuerdo a los colores, pues no necesitas ya utilizar un ohmiómetro para poder medir la resistencia, pero si no conoces mucho el tema de los colores en la resistencia, pues necesitas utilizar un ohmiómetro para medir la resistencia. Veamos este video. Resistencias. Existen resistencias que son fijas y resistencias que son variables, los famosos potenciómetros, que se pueden modificar la resistencia de acuerdo a la necesidad que puede existir en un circuito. Este potenciómetro es de 100K, así que vamos a colocar en 200 para hacer la verificación del caso. Me marca 0 y voy moviendo el potenciómetro y voy a ir subiendo hasta que llegue al valor que indica que debería ser de 100 ohms o de 100K. Ahí está. Me marca 96. Y conforme yo le voy moviendo, puedo ir esto disminuyendo
o puedo ir aumentando el valor de la resistencia. Estas son las resistencias variables que, de acuerdo a la posición del potenciómetro, pues voy a obtener diferentes medidas. Y por último, las resistencias que son fijas, que en este caso vamos a medir una resistencia bajo a 20 con 2K, me marca 213 ohms. Esta resistencia debe tener un valor de 220, o sea, la debí comprar como una 220, pero nos marca 212, porque en el mercado 220 exacto no vas a poder conseguir. Lo ideal es hacer la medición sin tocar con los dedos, porque ¿qué pasa cuando yo coloco los dedos? Fíjense, siempre existe algún tipo de variación, más aún si es que los dedos están algo húmedos. ¿Por qué el tamaño? Tienen diferentes tamaños. Aquí tengo una que es de de medio watt, de 1 watt, de 5 watts y de 10 watts. La resistencia, de acuerdo a la potencia que se va a utilizar en el circuito, pues se va a determinar de acuerdo a la necesidad. Si necesito una resistencia de medio watt, de 1 watt, de 5 watts, como es este caso, y este es más grande de 10 watts. Pero los valores en la resistencia son exactamente los mismos, solamente qué cantidad de potencia se va a utilizar en ese circuito. Gracias. Tema de resistencias. Aquí tenemos un pequeño circuito donde hay una fuente de poder de 10 voltios, una resistencia de 500 ohms, dos interruptores y un bombillo que funciona con 10 voltios y su respectivo voltímetro. Cuando yo hago la instalación y coloco el bombillo para que funcione de manera directa, eludiendo el tema de la resistencia, pues voy a tener un bombillo que va a alumbrar bastante fuerte y el voltaje en el bombillo es de 10 voltios. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre si yo elimino eso y instalo una resistencia de 500 ohms? Le coloco la resistencia de 500 ohms y resulta de que el voltaje me ha disminuido a 1.67 voltios. ¿Ok? Sin la resistencia, los 10 voltios, el mismo voltaje de la fuente, y con la resistencia un voltaje menor de 1.65. Utilizando un tipo de resistencia fija. ¿Qué significa resistencia fija? Que no va a tener ningún tipo de variación. Existen dos tipos de resistencias, las resistencias fijas y las resistencias variables. Acá tenemos otro circuito que tiene una resistencia variable, tiene un potenciómetro que está calibrado igual a 500 ohms, igual que el anterior, 500 ohms, porque aquí nosotros podemos colocarle en este circuito, en este simulador, el valor que nosotros queramos, en ohms, en kilo ohms o en mega ohms, el valor que nosotros quisiéramos. Pues no vamos a cambiar el valor porque queremos trabajar con los mismos 500 que tenía el anterior circuito, que es una resistencia fija. Empezamos a hacer funcionar y resulta de que el voltaje que tengo, pues, porque hay un ohm de resistencia, no es cero, un ohm de resistencia, el voltaje es 9.90 volts, ¿ok? Pero ¿qué ocurre si yo voy aumentando el voltaje, la resistencia? Estoy en 300 ohms. ¿Qué pasó con el voltaje? El voltaje ha disminuido a 2.5. Si aumento un poco más, si llego a los 500 ohms, pues voy a tener un valor similar al anterior, 1.67. Y si yo bajo la resistencia, pues se supone que el voltaje también va a ir aumentando conforme va bajando la resistencia,
o el voltaje va a ir disminuyendo conforme la resistencia va aumentando. Entonces, con esto que estamos confirmando de que la resistencia es la oposición al paso de la corriente, y esa resistencia al paso de la corriente en resistencias fijas o en resistencias variables me puede servir como una especie de regulador de voltaje para poder subir el voltaje o para poder bajar el voltaje. ¿Listo? Gracias. Haya sido una explicación bastante clara en relación a las resistencias. La resistencia, la oposición al paso de la corriente. Mientras mayor resistencia tenemos, pues mayor dificultad de paso de corriente. Y si menor resistencia, pues la corriente va a fluir con mayor libertad. Vamos al tema de los capacitores. ¿Qué es un capacitor? Muchos tipos de capacitores. Capacitores electrolíticos, capacitores condensadores, capacitores de diferentes capacidades, pero básicamente, ¿qué es un capacitor? Un capacitor es una especie de almacenamiento de energía eléctrica, que almacena la energía eléctrica para que de acuerdo a las diferentes circunstancias y de acuerdo a los diferentes requerimientos que tenga un circuito, pues este capacitor va a ir eliminando poco a poco la cantidad de corriente que se ha quedado almacenada en el capacitor. Veamos el video. Aquí estamos con el simulador Bright Spark para demostrar cómo funciona un capacitor. Una batería fuente de poder de 10 voltios, capacitor con respectiva conexión positiva y negativa, un voltímetro y un foco que funciona con 10 voltios. Ya sabemos que la función que tiene un capacitor pues es la de acumular la energía, y una vez que está acumulada, el momento en que se desconecta, pues todavía esa energía, de acuerdo a la capacitancia que tiene el capacitor, pues va a ir desprendiendo, va a ir saliendo de aquí del capacitor. Desconecto y como verán, como que no se pierde de manera rápida. ¿Por qué? Porque tiene algo de energía eléctrica cargada en el capacitor. Hay capacitores de corriente continua, capacitores de corriente alterna, y de acuerdo a la cantidad de la capacitancia que tiene, que en este caso es de 400 microfarads, pues va esto a ir disminuyendo el tema del voltaje aquí en este foco que se enciende. Pasamos al segundo ejemplo. Este segundo ejemplo de acá, tenemos aquí los 10 voltios, pero ya tenemos una capacitancia mayor, estamos con 140 milifarads. Hacemos la conexión, se prende, se carga de manera entera el capacitor, en este caso un capacitor electrolítico. Desconectamos y como verán el foco todavía permanece encendido y el voltaje va disminuyendo de manera paulatina. ¿Por qué va disminuyendo de manera paulatina? Porque va descargando la energía que está todavía acumulada en este capacitor electrolítico. ¿Ok? Hasta que va a llegar un voltaje mínimo que ya inclusive la luminosidad de nuestro foco ya no va a ser muy apreciada. Estamos con 1.5 de 10 voltios, ha ido bajando poco a poco, hasta quedar en un voltaje bastante mínimo que prácticamente va a quedar en un voltaje muy próximo a lo que es cero. ¿Ok? Aquí tenemos 140 milifarads. En este otro circuito de aquí abajo es exactamente la misma capacitancia, solamente que aquí tengo 40 milifarads, 40 milifarads, 40 milifarads y 20 milifarads. 40 más 40 son 80, más 40 son 120, más 20 pues son 140, exactamente la misma cantidad que en este otro circuito, solo que acá son 4 y están instalados en paralelo. Hago la conexión respectiva, acá se enciende nuestro foco, en el momento en que desconecto, pues la capacitancia va a llegar igual a 140 milifarads y está disminuyendo el voltaje igual de manera paulatina hasta que va a llegar a un voltaje mínimo. Estamos con 5.5, 5, 4, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 2, 5 y así va disminuyendo. Entonces los capacitores que están instalados en paralelo, pues la capacitancia va a ir aumentando, se va a ir sumando, es la sumatoria de la capacitancia total de acuerdo a cuántos capacitores y qué capacitancia tiene cada uno de ellos. Ok, listo, gracias.
Ya se entendió qué es un capacitor. Ahora vamos con el tema de los transistores. ¿Qué es un transistor? Un transistor básicamente es una especie de interruptor en lo que es un circuito. Funciona muy parecido a lo que es un relé. Dos tipos de transistores. Un transistor PNP. ¿Qué significa PNP? Que es positivo, negativo, positivo. El positivo es el emisor, la base es el negativo y el otro positivo, pues, es el colector, tal cual estás viendo aquí en pantalla. Para entrar un poquito más a detalle, pues resulta de que la corriente va a ingresar una carga positiva. Siempre y cuando en la base tengamos un pulso negativo, pues va a poder fluir este positivo que está ingresando por el emisor, pues va a salir por el colector. Esa es la función de un transistor PNP. También existen otros transistores, que los otros transistores son los NPN. ¿Qué significa NPN? Un transistor NPN, pues significa negativo, positivo, negativo. El negativo ingresa por el emisor siempre y cuando tengamos un pulso o una corriente positiva, pues el negativo va a poder fluir a través de la salida de lo que es el conector. ¿Qué función cumplen estos transistores? Los transistores como que nos han alivianado un montón de trabajo en lo que son revoluciones por minuto, las amplitudes como que van mejorando y sobre todo el tema de lo que son las frecuencias. Los transistores han sido utilizados básicamente de manera inicial en los sistemas de encendido. Por eso es que hoy en día existían distribuidores con transistores y hoy en día existen bobinas transistorizadas. ¿A qué se le dice una bobina transistorizada? La bobina transistorizada, pues, es una bobina que en su parte interna, pues, tiene un transistor, dependiendo de qué tipo de bobina. Puede ser una NPN o puede ser una PN. Veamos qué es un transistor. Aquí estamos viendo el tema de los transistores. Existen dos tipos de transistores, los transistores PNP y los transistores PNPE. Expliquemos qué significa PNP. Significa positivo, negativo y positivo. ¿Ok? Ese es un transistor PNP. Positivo, negativo y positivo. Listo. Aquí tengo un transistor PNP. Este transistor PNP está conectado en este circuito. Tengo una batería de 10 voltios, tengo un interruptor, tengo una resistencia de 1K y tengo un bombillo que funciona con 10 voltios y aparte le hemos colocado un voltímetro más para ver cuál es el voltaje de trabajo. Este transistor PNP funciona exactamente igual que un relé, es una especie de interruptor. En la parte superior, por donde ingresa la corriente, se llama el colector, y ingresa pues una corriente que tiene una carga positiva, por eso se llama P, el primero P, positivo. Y en la parte de la base del transistor, pues necesita que exista un pulso o una corriente negativa para que pueda permitir el paso de la corriente que está con una carga positiva desde el colector hacia lo que es el emisor, haciendo una especie de puenteo en este sector. Cuando existe un pulso negativo, pasa la corriente del punto inicial, que es el colector, y sale por el emisor, que es la salida también de este positivo, siempre y cuando exista un pulso negativo en la parte de la base. ¿Ok? Aquí está conectado nuestro transistor y hacemos funcionar como funciona aquí el circuito. Le voy a dar el pulso en este caso negativo que le tiene que llegar porque está viniendo del negativo de la batería a nuestro foco y veamos qué es lo que pasa. Y resulta de que el bombillo pues, se prende. ¿Por qué se ha prendido el bombillo? Porque ha dejado pasar el flujo de la carga positiva desde la parte inicial, que es el colector, hasta lo que es la salida, que es la salida de lo que es el positivo.
desde el colector hacia lo que es el emisor, siempre y cuando exista un pulso en la base que es negativo. Por eso se le dice que es un transistor PNP. Aparte que el transistor sirve como una especie de interruptor, también sirve como un amplificador. ¿Qué significa amplificar? Que pueda aumentar, que va a poder sumar cierto tipo de trabajo, que es lo que se quiere obtener. ¿Listo? Los sistemas de encendido han sido cambiados desde lo que es el tema del platino a los sistemas transistorizados. ¿Por qué transistorizados? Porque utilizan un transistor. Transistores PNP y NP. Ya sabemos cómo funciona un PNP, un ingreso positivo, una base negativa, un pulso negativo y una salida positiva por lo que es la parte del emisor. Ahora veamos cómo funciona un NPN. Un NPN básicamente funciona exactamente igual, solo que ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un pulso positivo para que pueda fluir la corriente negativa a través de este circuito y pueda alimentar a nuestro bombillo para que nuestro bombillo pueda prender. Hagamos el experimento. Un pulso positivo y vemos de que fluye la corriente para que pueda ingresar hacia lo que es el bombillo. Está fluyendo la corriente saliendo de lo que es la parte negativa. Ahora está fluyendo el negativo por este transistor siempre y cuando exista un pulso positivo. ¿Ok? Funciona exactamente igual, solo que ahora el pulso es positivo. En el anterior el pulso era pues negativo. Funciona de la misma manera, como un relé, como un amplificador, y este sistema pues es utilizado muchísimo en lo que son los diferentes componentes electrónicos y en los componentes, tanto en los sistemas de encendido como en las computadoras automotrices. ¿Ok? Gracias. Habiendo entendido lo que es el tema de las resistencias, los diodos, los transistores y los capacitores, pues ahora como que podemos hablar de lo que es un sistema de encendido. ¿Para qué se utiliza un sistema de encendido? ¿Qué es un sistema de encendido? Un sistema de encendido básicamente necesita es uno de los componentes para que un motor pueda funcionar. El motor de 4 tiempos pues hace admisión, compresión, combustión y escape. Admisión, cuando abre la válvula de admisión, el pistón baja de su punto muerto superior al punto muerto inferior e ingresa aire del medio ambiente hacia el cilindro. Compresión, las dos válvulas están cerradas y el pistón está comprimiendo ese aire que está mezclado con combustible para que después del tiempo de compresión pues venga el salto de la chispa y haga lo que es la combustión. Después de que hace la combustión, el pistón baja hacia su punto muerto inferior de una manera bastante rápida y violenta, para después hacer el tiempo del escape, abriendo la válvula de escape, y el pistón sube del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior. Cuando hablamos de combustión, ¿qué es la combustión? La combustión es la mezcla de 3 componentes básicos, lo que es el oxígeno, lo que es el combustible y lo que es la temperatura. En un motor, el oxígeno está en el medio ambiente, lo que es el combustible, la gasolina, y qué es la temperatura. La temperatura es el salto de la chispa de alto voltaje que está viniendo desde la bobina. ¿Qué es una bobina? La bobina es una especie de transformador que transforma los 12 voltios de la batería pues en un voltaje bastante elevado. Como mínimo las primeras bobinas pues levantaban 16.000 voltios. Hoy en día 16.000 voltios como que no es nada. Los vehículos están trabajando con voltajes entre 30 a 35.000, incluyendo algunos vehículos de alta gama que están entre 50 y 60.000 voltios sus bobinas. Eso es un sistema de encendido. Los sistemas de encendido como que han ido evolucionando. Básicamente se empezó con lo que es el sistema de platino. Después del sistema de platino, que eran una especie de interruptores, que el platino tenía lo que es el martillo y lo que es el yunque para poder
que existe un colapso en la bobina, pues eso ha ido modificando gracias a los sistemas de los transistores. Las bobinas, pues básicamente tienen un bobinado primario y tienen un bobinado secundario. ¿Qué es el bobinado primario? El bobinado primario, pues, es por donde ingresa la corriente a la batería y hace contacto con tierra para que esta bobina, pues, empiece a cargarse y hace de que la bobina secundaria, el momento en que se desconecta este primario, pues la bobina secundaria va a colapsar y existe un alto voltaje que sale por el bobinado secundario. El bobinado secundario, pues, es un bobinado bastante pequeño, que tiene un diámetro menor que el primario, pero tiene muchísimas vueltas, muchísimas espiras para que pueda aumentar el voltaje. Diferentes sistemas de encendido, los sistemas convencionales, los sistemas DIS y los sistemas de bobinas COP. Aquí tenemos un sistema de bobina COP. ¿Qué es bobina COP? Pues es el sistema que utilizan los vehículos hoy en día, que tiene una bobina por cada bujía, y la bujía pues está instalada en el interior de la cámara de combustión y la bobina está en la parte superior. Directamente la bobina sobre la bujía. ¿Por qué se ha instalado esto? Porque los anteriores sistemas, como el sistema DIS que estamos viendo ahorita en pantalla, pues como que necesita un cable para poder ir desde el punto inicial, que es la bobina, hasta lo que es la bujía. Estos sistemas DIS, pues no utilizan distribuidor. ¿Qué significa DIS? DIS es un sistema de ignición directa. Son un cuerpo de bobinas para 2 cilindros o para 2 bobinas. Significa que un motor de 4 cilindros pues va a tener 2 bobinas. Una bobina para 2 cilindros, en su caso de los variamientos, el 1 con el 4 y el 3 con el 2. Si es un motor de 6 cilindros, pues tendrá 3 bobinas. Una bobina para 2 cilindros, otra bobina para 2 cilindros y otra bobina para 2 cilindros. Si es un motor de 8 cilindros, pues tendrá 4 cuerpos de bobina. Una bobina para 2 cilindros, una bobina para 2 cilindros, una bobina para 2 cilindros y una bobina para otros 2 cilindros. Las eficiencias y el rendimiento de un sistema de encendido como que ayuda muchísimo en lo que es la potencia, el consumo de combustible y lo que es la contaminación al medio ambiente. Veamos este video. Vamos a ver el sistema de encendido de un motor Toyota de 4 cilindros. Aquí tenemos la bobina, que es una bobina que está ubicada en la parte interna del distribuidor. Esta es la tapa que viene, incluyendo su rotor. Y esta es la tapa del distribuidor. ¿Ok? Vamos primero haciendo los controles de la bobina, los circuitos, el bobinado primario y el bobinado secundario. El primero me está marcando 2.2 ohms. Voy a subir la escala para medir el bobinado secundario, que es un bobinado que tiene más número de espiras. Estoy ahorita en 20K y tengo 12.73K. Quiere decir que tengo 12.730 ohms, que significa que la bobina está en perfectas condiciones. ¿Ok? Para hacer la prueba de este tipo de distribuidor, sin ir a detalle por cuestiones de tiempo, tenemos acá un enchufe de cuatro pines, de 4 cables, que están dibujados aquí. El de color azul, un cable de color amarillo, un cable de color blanco y un cable de color rojo. El cable de color azul va conectado a lo que es el IGT. El cable de color amarillo va conectado a lo que es el IGF. El cable blanco a lo que es el NE negativo y el cable rojo a lo que es el NE positivo. Todas estas conexiones vienen de la computadora para que pueda este distribuidor generar el alto voltaje que nosotros necesitamos
porque en la parte inferior, no sé si se logra ver, existen 4 aristas, y esas 4 aristas significan para cada uno de los cilindros. Y en la parte superior tan solo tiene una sola arista, que de ahí nos va a indicar la posición en la cual está el eje de gas. Me fabriqué aquí un probador de distribuidores, que es la cosa más sencilla. Si gustas saber cómo se hace esto, pues no hay mayor inconveniente. Podemos hacer un seminario en relación a las herramientas caseras para poder probar tus implementos. Ok, voy a hacer un corte para hacer las conexiones necesarias y enseguida retornamos. Listo, ya están las conexiones necesarias. He conectado el dispositivo y tengo aquí un foquito LED que es el que se prende. Y el momento en que hago girar el distribuidor, fíjense, parpadea el LED que tengo acá. Significa de que está mandando una señal y que este distribuidor está en muy buenas condiciones. ¿Por qué no salta la chispa? Porque no está energizada la bobina de alto voltaje. Para energizar la bobina de alto voltaje, aquí hay 2 cables. Se tiene que colocar en el cable que es de color negro con rojo, el positivo de 12 voltios, porque el otro cable es de color negro, y este cable de color negro tan solo es para el tacómetro en el tablero que te indica las revoluciones por minuto. Entonces, para poder hacer el salto de la chispa, necesito colocar 12 voltios para energizar la bobina. Y con eso ya estaríamos listos para ver el salto de chispa de la torcilla central. ¿Listo? Es un salto de alto voltaje que suena bastante fuerte. Y me está indicando de que este distribuidor está en perfectas condiciones. Las instalaciones, haciendo un repaso, el IGT color azul, el amarillo IGF, el color blanco el NE negativo y el color rojo el NE positivo. ¿Qué es el IGT? El IGT es la señal que manda la computadora, que es una señal cuadrada, para que se accione la bobina. Y el IGF es la confirmación de la señal que regresa a la computadora para que la computadora, confirmando el salto de la chispa, pues va a mandar el pulso de inyección a todos los inyectores. Gracias. Aquí estamos con un distribuidor de la línea Nissan, de la Pathfinder, de la camioneta pickup de 6 cilindros, de la Nissan Terrano, es exactamente el mismo. Este distribuidor funciona con un sistema de un sensor óptico acá, y en la parte de esta rueda fónica vemos que existen muchas ranuritas. Esas ranuritas, las de la parte externa, son 360 ranuras. ¿Por qué 360 ranuras? Significa de que la vuelta del cigüeñal de los 360 grados pues están ahí. Y luego existe en la parte interior otras ventanillas que tan solo son 6 y una es de mayor tamaño. La de mayor tamaño me indica la posición del cilindro número 1. Sus conexiones, están 6 conexiones que están aquí, la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La número 1, esta es la señal positiva que manda la computadora para el salto de la chispa a la bobina. El número 2 es negativo para la bobina. El número 3 es la señal cada 60 grados en la rueda fónica. El número 4 es la señal cada 360 grados. El 5 es positivo para alimentar el módulo de encendido. Y el 6 es negativo el chasis. Aparte tenemos otra conexión acá
con dos cables, un cable de color negro con blanco, que es la alimentación de 12 voltios para la bobina, y el segundo es revoluciones por minuto, un cable de color azul. Permítanme hacer las conexiones para que hagamos las pruebas respectivas. Estoy acá, he instalado ya el positivo, acá, al número 5, positivo, pero he colocado un foco previo los 12 voltios que me llega de la batería. ¿Por qué he puesto un foco? Por cuestiones de protección. Porque si por alguna razón yo me equivocara y colocara el positivo en el 6 y colocara el negativo en el número 5, entonces el módulo de encendido se va a quemar y eso ya no tiene arreglo. El foco me va a proteger en caso de que yo me esté equivocando para el tema de la conexión. He conectado el positivo al número 5 y el número 6 al negativo, y estoy ahora acá instalada a la salida del pin número 4 un buscapolo y voy a empezar a hacer girar el distribuidor. Como se pueden observar, conforme voy haciendo girar lentamente, está funcionando la rueda fónica en la parte externa con los 360 grados, aquí en mi punta lógica, mandando una señal, haciendo girar de manera lenta. El distribuidor manda una señal cada grado en la rueda de 360 grados. Eso significa la posición de lo que es el CKP. ¿Ok? El CKP. Ahora voy a cambiar la conexión que estábamos en la 4, cada 360, vamos a poner en la número 3, que es cada 60 grados. Coloco en la número 3, voy a mover el distribuidor, y ahí sí necesito mover un poquito con mayor rapidez, con mayor amplitud, para llegar a cada 60 grados. Fíjense que coincida con la ventana, y cada 60 grados pues va a existir el sensor óptico, va a captar esa posición para que sepa la computadora exactamente en qué parte del distribuidor se encuentra. ¿Ok? Esa es la primera prueba. Ahora vamos con la segunda prueba, con el salto de la chispa de alto voltaje. Ya he hecho la conexión al positivo para alimentar la bobina, el negativo para alimentar el circuito en la parte interna, y la señal positiva que le va a mandar la computadora a través de lo que es aquí el pin número 5, el número 1, perdón, la señal. Y como podrán ver aquí, cada que toco con el positivo en la señal número 1 hay el salto de chispa. Okay. Ahora lo que nosotros queremos, vamos a conectar nuestro probador de bobina, que lo único que tenemos que hacer es la señal que va a mandar la computadora, la va a simular este probador de bobinas, que ahora nos está sirviendo de mucho, y tenemos que conectar sus respectivas conexiones, tanto alimentación positiva como la alimentación negativa. Perfecto. Ahí tenemos el salto de la chispa. Yo puedo ir modificando la frecuencia conforme voy moviendo este potenciómetro. Ok, habiendo realizado todas ese tipo de pruebas, podemos decirle que este distribuidor está en perfectas condiciones, utilizando un sistema de encendido a través de lo que es un sensor óptico.
Gracias. Ahora vamos con el tema de lo que son los sensores. ¿Qué son los sensores? Los sensores son aquellos componentes que se encargan de convertir una magnitud física en una señal eléctrica. ¿Cuáles son las magnitudes físicas? Las magnitudes físicas pues, podrán ser temperatura, podrá ser velocidad, podrá ser ángulo. Todas las magnitudes que necesitan enviar una señal, pues de los diferentes sensores, como son el sensor de temperatura, sensor de posición del cigüeñal, sensor de la masa de aire del flujo o la presión del aire de lo que es admisión, la temperatura del aire de ingreso, la temperatura de los gases de salida, el analizador de oxígeno, que es el sensor de oxígeno. Todos aquellos sensores pues se encargan de convertir una magnitud física en una señal eléctrica. Los diferentes sensores que tenemos pues son sensores por tipo magnéticos, de efecto Hall, por conductividad eléctrica, termoeléctricos, fotoeléctricos, piezoeléctricos, por ultrasonido, radiofrecuencia y lo que son los interruptores y conmutadores. Los sensores inductivos, pues son aquellos que generan su propia corriente. ¿Qué es un sensor pasivo? Un sensor pasivo es aquel sensor que utiliza un voltaje de alimentación para poder enviar una señal eléctrica hacia la computadora. El sensor lambda, el sensor de oxígeno, pues es aquel sensor que se va a encargar de poder cuantificar la cantidad de oxígeno que está saliendo a través del tubo del escape. En el medio ambiente que nosotros respiramos, pues el 21% del aire que respiramos es oxígeno, solamente el 22%, exactamente es el 21.90 y no sé cuánto. ¿Qué es el 22%? Ese 22% ingresa al motor y hace admisión, compresión, combustión y escape. En el momento de hacer combustión, tan solo se determina y se utiliza un 19%. Si la mezcla es estequiométrica y la mezcla es ideal, pues nada más que el 19% de oxígeno se va a utilizar para hacer la combustión. Pero ¿qué pasa si es que ingresa demasiada cantidad de combustible? Una mezcla rica, pues va a tomar mayor cantidad de oxígeno porque el oxígeno necesita de la presencia de combustible para poder hacer combustión. Pero ¿qué pasa si hay una mezcla pobre? Pues la cantidad de oxígeno que va a salir por el caño del escape pues va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Porque tan solo se está ocupando cierto porcentaje de aire en el tiempo de lo que es admisión. Esa es la función de un sensor lambda. El sensor lambda es uno de los mejores sensores y como que yo diría que es el tipo de la película. ¿Por qué? Porque el sensor lambda le indica a la computadora de que la mezcla estequiométrica es ideal, pues se supone que todos los sensores y todos los actuadores en el interior del vehículo pues están funcionando de manera excepcional. Veamos este pequeño video. El sensor de oxígeno, el sensor de sonda lambda. Este sensor se encarga de mandar una información a la computadora controlando la cantidad de oxígeno que existe en el medio ambiente y comparando la cantidad de oxígeno que sale por el múltiple de escape. Los sensores de oxígeno venían inicialmente de un cable, de 2 cables, de 3 cables, de 4 cables. Los primeros de un solo cable que cumplen exactamente la misma función que estos de acá, solamente que el tiempo para que caliente los materiales con los que está siendo fabricado estos sensores, como que lleva un poquito más de tiempo porque la temperatura tiene que ser una temperatura bastante elevada para que esto empiece a funcionar. Por eso es que ahora los sensores de oxígeno, los sensores de sonda lambda, llevan una resistencia aquí dentro, llevan un calefactor. ¿Para qué sirve ese calefactor? Sirve para calentar los componentes en su interior para que esto empiece a funcionar de la manera más rápida. Para poder verificar si este sensor de oxígeno
calefactor esté en buenas condiciones, lo que tenemos que hacer es colocar y medir la resistencia. Y podemos observar de que tiene una resistencia bastante buena, que es de 1.32 ohms. Ok, ahora vamos a hacer la prueba, porque una cosa es el tester y otra cosa es que realmente funcione. A la resistencia le vamos a colocar 12 voltios. Porque es el voltaje con el que trabaja la resistencia para que caliente. Y esto tiene que empezar a calentar. Empieza a tomar temperatura. Y conforme va pasando el tiempo, la resistencia está recibiendo el voltaje de la batería de 12 voltios para que pueda calentar y pueda estar en condiciones óptimas de poder trabajar. Ya me causa daño. Si me causa daño, significa que está por encima de los 60 grados. Y si continúo con esto, pues la temperatura va a aumentar bastante. Y puedo decir de que este sensor de oxígeno, la resistencia está en óptimas condiciones. La resistencia calienta los materiales ahí dentro. Y este sensor envía una señal que va fluctuando, son milivoltios que va mandando hacia la computadora, mezcla rica, mezcla pobre. Mezcla pobre, un voltaje bastante pequeño de 0.1, 0.2 voltios. Mezcla rica, 0.8, 0.9, en algunos casos muy especiales, 1 voltio. ¿Ok? Pero hoy en día existen otros tipos de sensores de oxígeno que funcionan de una manera muy diferente a estos y que eso vamos a explicar en un próximo seminario. Estos sensores, los de 1, de 2, de 3 y de 4 cables, mandan ese tipo de señal, una señal que va fluctuando, mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre, y la computadora va tomando las decisiones adecuadas para el mejor rendimiento del motor y la menor contaminación en el medio ambiente. Gracias. Así como funciona un sensor de oxígeno, el sensor de sonda lambda, pues hay otros sensores. Hemos querido explicar un poco lo que es el sensor de TPS. ¿Qué es el TPS? El Troyer Position Sensor. Es el que se encarga de poder enviar la señal eléctrica a la computadora para que pueda avisar en qué posición se encuentra el pedal del acelerador. Los primeros sistemas que ya hoy en día como que no es que no están funcionando, pero son muy difíciles de encontrar, es que en la parte interna no tienen un potenciómetro, tan solo tienen 3 clavijas de contacto, nada más. Aquí puedo observar ralentí, media y acelerador a fondo. Ralentí, media y acelerador a fondo. Estos sistemas de TPS como que hoy en día ya no salen al mercado porque han sido sustituidos por el tema del potenciómetro. Aquí tengo un TPS que me he tomado el trabajo nada más que para el seminario de desarmar, de destrozar para poder explicar claramente cómo funciona aquí dentro. Ahí están las piezas. Aquí tengo un resorte recuperador para que el momento en que se desacelere regrese a su posición inicial. Y aquí, como se podrán observar, existen 2 pequeñas patitas, 2 pequeños rasquetes, 2 pequeños peines que van en contacto directamente sobre esta superficie de acá, aquí. Quiero hacer un acercamiento para poder
divisar con un poquito más de claridad. Listo, y permítame colocar esto para que se pueda leer el instrumento. Ok, creo que ahora sí está. Voy a poner los dos terminales aquí en este pequeño circuito. Inicialmente tiene dos circuitos, tiene dos resistencias, coloco en la primera. En la primera resistencia, conforme yo voy avanzando, no sé si creo que sí, estoy enfocando bien, ahí, conforme voy avanzando, la resistencia, fíjense el valor, pues va a ir aumentando o va a ir disminuyendo. ¿Ok? Voy a utilizar la otra medición. Lo mismo, conforme voy avanzando, va aumentando la resistencia al extremo de que tengo que cambiar de escala en el instrumento para poder determinar, que es la que varía el voltaje. Fíjense, ahí estoy con 46 ohms y conforme voy avanzando ya ha subido a más de 46, ya estoy porque estoy en 20K, estoy con 1360 ohms. Voy aumentando un poco más, ya he llegado a 1700, 2000 ohms, 2300, 2900, 3300, 3300, la resistencia total es 3300, 3300 ohms. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí dentro? Al pasar estas dos patillitas que se están uniendo aquí por este sector, pues va a ir aumentando la resistencia o va a ir disminuyendo, haciendo de que el voltaje también pueda ir modificando, pueda ir subiendo o pueda ir bajando. Vamos con la prueba de voltaje. El TPS, Trolley Position Sensor. ¿Para qué sirve el TPS? El TPS sirve para poder avisar a la computadora en qué posición se encuentra el pedal del acelerador. ¿Ok? Aquí ya tengo un TPS que está conectado a una fuente de poder y la alimentación es de 5 voltios. 5 voltios. ¿Qué ocurre cuando yo modifico la posición de la mariposa? Si se fijan, el voltaje va disminuyendo, el voltaje va aumentando dependiendo de la posición del pedal del acelerador. Conforme voy acelerando, pues el voltaje va a variar, va a subir o va a poder bajar. ¿Por qué sube y baja? Porque existe una modificación en la resistencia en la parte interna de aquí de este sensor. Es un sensor que utiliza un tipo de corriente analógica que puede subir o puede bajar de acuerdo a las circunstancias en las que está trabajando. Ahora pasemos a ver el tema de los actuadores. ¿Qué es un actuador? El actuador es todo lo contrario a lo que es un sensor. Los sensores hemos dicho de que convierten una magnitud física en una señal eléctrica. Los actuadores pues hacen lo contrario, convierten esa señal eléctrica pues en una magnitud física. Diferentes tipos de actuadores. Los actuadores pues son aquellos que reciben una orden de la computadora, por decir los inyectores, la ventiladora, el check engine, todos aquellos que reciben una orden de la computadora para poder convertir las magnitudes físicas, perdón, las señales eléctricas en magnitudes físicas. Ok, antes de ingresar a lo que es la parte de la unidad electrónica de control, daremos paso, por favor, al ingeniero
Saavedra para que nos pueda comentar un poquito en relación a lo que es SECMA. Muy buenas noches, ingeniero. Adelante, por favor. Gracias, instructor Joaquín Balda. Muy buenas noches a todos los presentes. Les quiero explicar, les quiero invitar a dos cursos que tenemos, SECMA. El uno es gratuito, el otro es de pago. El uno, que es la membresía. Tenemos una membresía trabajando ya hace bastantes días, tenemos ya contenido cargado. La membresía SECMA es una plataforma digital donde vas a poder estudiar a tu propio ritmo, en tu propio horario, en cualquier lugar del mundo. Se va a subir continuamente lecciones para que puedas estudiar, puedes realizar tus consultas en los comentarios y también se realiza secciones en vivo para preguntas y respuestas. Esto es gratuito, no va a estar por mucho tiempo ya gratuito. Entonces te vamos a enviar el enlace para que te puedas registrar. Está también en la página de segma.org y se dirigen a la sección de membresía. Ahí vas a encontrar un video donde te enseña cómo registrarse a la misma. Les voy a mostrar por dentro, cómo es por dentro. Nosotros trabajamos con la plataforma de Hotmart. Seguramente muchos han escuchado ya qué es Hotmart. Hotmart es una de las plataformas más grandes en Latinoamérica, en lo que es en español, está en todos los países de América Latina, no está en Venezuela, no está en Nicaragua y Panamá, si no me equivoco, pero después está en todos los países. Es una plataforma muy interactiva, muy fácil de ocupar. Esto es por dentro, la membresía. Por el momento hay 3 módulos. El módulo 1, que es introducción, donde te explica qué es la membresía, para quién está dirigido, si es 100% gratuito, si va a tener certificados, y también te dice la hora y los días para las secciones de preguntas y respuestas. También hay un enlace para unirse a un grupo de Telegram, donde enviamos lo que es el acceso para unirse por Zoom, para las preguntas y respuestas, donde se conecta el instructor Joaquín Balda para poder responder todas sus consultas que tengan, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos bastantes ya usuarios registrados, arriba casi estamos ya por los 300, hay varios comentarios también ya. Y luego, el módulo 2 es electricidad básica en automóvil, ¿no? Ya está cargado ya el contenido, pueden ir viéndolo, pueden ir haciendo sus consultas, sus comentarios. Es lo básico, corriente eléctrica, magnitudes, tensión, resistencia. Es importante la teoría, es muy importante aprender también la teoría. Es casi tan importante igual que la práctica, ¿no? Entonces, se van a registrar, le vamos a mandar al grupo de su WhatsApp el enlace para que puedan registrarse. Y una vez adentro pueden ver el video y marcar acá. Una vez que ven el video, lo van a marcar como terminado para que puedan ustedes saber en qué parte están. Y también pueden evaluar la clase. Ustedes pueden evaluar de acuerdo a su criterio. Eso a nosotros nos ayuda a crecer, ¿no? Si tenemos 5 estrellas, bueno, vamos a seguir con mucho más. Si tenemos 3 estrellas, vamos a mejorar todos los días, ¿no? Ahora, la siguiente invitación quiero hacerlos es, quiero presentar nuestro curso que tenemos actualmente, que es el manejo del osciloscopio y el escáner automotriz. 2 herramientas muy importantes en estos tiempos en el taller, ¿no? Las 2 herramientas en un solo curso, está una oferta del 50% de descuento. El costo normal es $40 y ahora está a $20 habilitado por 3 días. Hasta el día miércoles va a estar habilitado. Fíjense, está 3 días, 23 horas con 13 minutos y 42 segundos y se va contando, ¿eso no? ¿Qué contenido tiene el curso? Son 2 módulos. El uno es osciloscopio automotriz y el otro es escáner automotriz, ¿no? Ustedes pueden entrar a esta página para ver todo lo que son los contenidos que va a tener este curso. Ahí está detallado. Son 18, 19 lecciones por módulo. También se le va a mandar este enlace de esta página para que puedan ustedes ingresar y ver a detalle los beneficios. Vas a tener acceso de por vida, las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año y toda la vida, ¿ya? Vas a poder estudiar de donde sea, no importa de qué país seas, en qué ciudad te encuentres. Puedes estudiar desde tu dispositivo móvil, desde tu computadora.
desde donde tengas acceso a Internet. ¿Es un único pago? Sí, es un único pago de $20 y vas a tener acceso de por vida al curso. Los videos son descargables, no son descargables, pero no hay necesidad de descargar porque vas a tener acceso de por vida, ¿no? Luego, si no tienes tarjeta para pagar, puedes escribirnos mediante este enlace al WhatsApp. También aceptamos lo que son pagos en efectivo, mediante depósito o transferencia. ¿Incluye certificación? Sí, incluye. Este es el certificado, este es el modelo de certificado. Obviamente va a estar acá tu nombre completo y va a estar la firma del instructor. ¿Tiene garantía? Sí, tiene garantía. Son 7 días de garantía a partir de la compra. Eso le garantiza Hotmart, ¿no? Hotmart. Entonces, si tú te compras el curso y ves que el segundo día vas mirando los primeros capítulos, no te gusta o no estás de acuerdo con el avance, entonces puedes solicitar tu devolución y Hotmart va a ser encargada de la plataforma de automáticamente devolver todo tu dinero sin preguntas. Cualquier consulta que tenga, ahí acá abajo también hay una línea de WhatsApp. Ahora vamos a ver por dentro. Antes, para realizar la compra, tienen que dar clic acá en inscribirte al programa aquí. Y eso les va a abrir una nueva pestaña donde tienen que rellenar su nombre completo, un correo electrónico y confirman el mismo correo electrónico. Luego, el próximo paso va a ser lo que es el pago, ¿no? El pago es de acuerdo a tu país. Por ejemplo, yo estoy ahorita con el país de Bolivia y en Bolivia solamente me acepta lo que es tarjeta de crédito, tarjeta de débito y PayPal, ¿no? Con esos medios de pago. Ahora, si tú eres, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Si eres de Colombia, te va a ofrecer otros tipos de pago de acuerdo a tu país. Por ejemplo, acá, aparte de las tarjetas y PayPal, también me está ofreciendo lo que son baloto, ¿no? Son pagos en efectivo. Ahora voy a probar otro país, por ejemplo, hay mucha gente en este escenario de Perú. Un saludo a todos los que están de Perú. Por ejemplo, de Perú también te acepta lo que es todas las tarjetas, PayPal, y también te acepta lo que es pago en efectivo. Para el pago en efectivo solamente hay que generar el pago, te genera un código y con ese código te diriges a pagar en efectivo, ¿no? A cualquier banco que tenga el servicio de pago en efectivo. Y también te sale la moneda, digamos, en local, moneda local, ¿no? De tu país. Una vez que realiza la compra, el curso por dentro es de esta forma, ¿no? Hay un módulo de introducción donde te explica algunos detalles. Luego hay 2 módulos, ¿no? El módulo 2, que va a ser el osciloscopio, como les dije, ahí está. Y también hay comentarios, puedes dar todas tus consultas. También el otro módulo está de escáner automotriz. En total del escáner, por ejemplo, son 19 lecciones, ¿no? Luego, hay un módulo nuevo que se ha creado recientemente, lo que es el módulo de secciones de preguntas y respuestas. O sea, todas las secciones que se va a hacer va a quedar grabado y tú, si no pudiste entrar a alguna de ellas, vas a poder verlo en otro horario, ¿no? Bien, eso es, si tienen alguna consulta sobre este curso, en este momento se va a habilitar el chat y pueden ir haciendo todas las consultas en el chat. Gracias, profesor Joaquín Balda. Adelante, continúe. Ok, perfecto. Listo, continuamos con nuestro seminario gratuito. Ahora vamos a hablar de lo que es la unidad electrónica de control. ¿Qué es la unidad electrónica de control? La unidad electrónica de control, pues, es la unidad que se encarga de recibir la información de los sensores para que, de acuerdo al programa que tiene, pues, tiene que enviar cierto tipo de órdenes hacia los actuadores para que los actuadores hagan lo que la computadora está ordenando que se haga. Las computadoras electrónicas de control, pues, necesitan condiciones de trabajo, necesitan un voltaje de alimentación, tanto positivo como negativo, y de acuerdo a las necesidades, pues, la unidad electrónica de control empieza a realizar su trabajo.
Una unidad electrónica de control básicamente tiene 4 bloques de controles, pues tiene el bloque de soporte, el bloque de procesamiento, el bloque de entrada y el bloque de salida. Vamos viendo cada uno de estos bloques, cómo funciona. ¿Qué es el bloque de entrada? El bloque de entrada es donde ingresa toda la información, todos los sensores que han convertido las magnitudes físicas en señales eléctricas, pues ingresan a través del bloque de entrada. Este bloque de entrada, pues ingresan diferentes tipos de señales eléctricas. ¿Cuáles son las señales eléctricas? Pues enviará algún tipo de señal que son analógicas, otras digitales, otras que son senoidales, corrientes continuas, corrientes alternas. ¿A qué se le llama una corriente continua? Aquella corriente que tiene de manera continua una sola polaridad, ya sea positiva o ya sea negativa. ¿A qué se le llama corriente alterna? Esa corriente que va alternando de positivo a negativo y de negativo a positivo. ¿Cuántas veces está cambiando de polaridad de positivo a negativo, de negativo a positivo? Pues a eso se le llama frecuencia. Las corrientes alternas dentro de un vehículo, pues generalmente son aquellos sensores que generan su propia corriente, como es el sensor del CKP, que es un sensor inductivo. Otro tipo de sensores, pues los sensores que son los pasivos, que necesitan de un voltaje de alimentación para poder mandar un voltaje de referencia. Después del bloque de entrada viene a lo que es el bloque de procesamiento. ¿Qué es el bloque de procesamiento? En el bloque de procesamiento, pues donde se procesa toda aquella información. Las diferentes señales eléctricas de todos los actuadores, pues han pasado por este bloque y se han convertido en una sola señal. Señales que venían, ya sean las analógicas, pues todas aquellas se han convertido en señales digitales. Después del bloque de procesamiento viene lo que es el bloque de salida. ¿Dónde están conectados los bloques de salida? Pues el bloque de salida básicamente es a todos los actuadores. ¿Qué tipos de actuadores tenemos nosotros ahorita en pantalla? Las bujías de incandescencia, los inyectores, los precalentadores, las válvulas de recirculación de gases por el escape, las válvulas de ventilación de lo que es el canister, lo que es el TPS, sensor de temperatura del motor, sensor de temperatura del aire de admisión, sensor de temperatura de escape, son los que mandan las señales a la computadora y a través del bloque de procesamiento pues sale inmediatamente al bloque de salida. El bloque de salida son los actuadores que están cumpliendo una orden que está enviando la computadora y convierte la señal eléctrica en una magnitud física. Ahora venimos con el tema de lo que son las memorias. Las memorias en la computadora. ¿Cuántos tipos de memoria existen? Pues existen varios tipos de memoria. Existe una memoria que es una memoria en la cual ha sido la computadora, el momento de su manufactura, el momento en que está siendo fabricada la computadora, pues se le está colocando una memoria. Esta memoria es inviolable, nadie puede ingresar a ella. Después vienen las memorias programables, esas memorias que se pueden programar o se pueden reprogramar. Son aquellas memorias que necesitan cierto tipo de capacitación para los técnicos, porque no cualquiera puede hacer una reprogramación de computadora. ¿Por qué? Porque existen computadoras que sí puedes hacer ese tipo de reprogramación. Ejemplo, los motores de alta competencia, los motores que se utilizan para carreras. Son aquellos motores que tienen una computadora reprogramable en la cual el mecánico o el técnico podrá modificar tanto la cantidad de combustible, el tiempo en el cual se produce el encendido. Mucho depende de las necesidades y del tipo de circuito que se va a correr. Y existe otro tipo de memoria que es la memoria en la cual nosotros tenemos acceso. Es una memoria donde se codifican y están almacenadas las fallas.
Para poder ingresar y para poder ver ese tipo de fallas, pues en algunos casos necesitas un escáner. En el sistema OBD1, tan solo haciendo una especie de puenteo entre cierto tipo de conexión, como que le haces un autodiagnóstico al vehículo, le estás preguntando qué es lo que está mal. Y la computadora, pues de acuerdo a los destellos que tenga el foco, el check engine, pues te va a poder ir marcando los códigos. Y de acuerdo a los códigos, tú vas a poder ver en el manual qué código es el que te está indicando. Los sistemas OBD2, el sistema CAN bus, el sistema multiplexado, como que ya no es el autodiagnóstico, sino que necesitas de un escáner. El escáner, por si acaso, no es una herramienta para poder, no es una herramienta que te arregla el problema, es una herramienta que te avisa y que te indica por dónde está el problema para que el técnico, a la brevedad posible, pues pueda encontrar la falla gracias a que el escáner le está indicando por dónde está el problema. Mucha gente cree que el escáner como que te está solucionando el problema y no es así. El escáner lo único que te hace es ayudarte a que puedas solucionar el problema de la manera más rápida y más eficiente posible. A esa memoria, que es la memoria volátil, pues todo el mundo tiene acceso, los que saben y los que pueden utilizar lo que es el escáner. Ingresas a esa memoria, pues vas a poder ver todos los códigos de falla, por una parte, y por otra parte, pues también vas a poder borrar los códigos para que la memoria quede completamente libre. En esa memoria también viene lo que es un historial. ¿Qué es el historial? Toda la historia de todo lo que se le hizo al vehículo, incluyendo el tema del kilometraje. Si tú tienes mucho conocimiento en relación a lo que es el manejo del escáner, pues inclusive vas a poder saber cuántos kilómetros reales tiene un vehículo. Porque hoy en día como que existe muchas formas de hacer trampa que le andan moviendo los kilometrajes para poder reducir el kilometraje y se le pueda valorizar un poco más el vehículo. Todas estas memorias pues están en el interior de la computadora. Repasando, memorias que se ha colocado en el momento de la manufactura, memorias a las cuales solamente cierto tipo de personal tiene acceso, y la memoria volátil, que es una memoria a la cual todos pueden ingresar para poder saber los códigos de falla, incluyendo los diferentes tipos de trabajos que se ha realizado en el interior de un vehículo. Vamos con el tema de las señales en la unidad electrónica de control y junto con lo que es su funcionamiento. Las señales que existen en una unidad electrónica de control, pues son varias. Las señales pueden ser digitales, pueden ser analógicas, pueden ser cuadradas, pueden ser ondas senoidales o pueden ser ondas que van aumentando o van disminuyendo su voltaje. Veamos este video que hemos hecho con un motor que estaba funcionando en perfectas condiciones. Aquí tenemos todas las señales: CKP, CMP, IGT, IGF y gestor número 3. Listo, ahora hemos apagado la máquina y está congelada la pantalla. Vamos a ir analizando poco a poco todas estas señales. ¿Ok? Vamos a ver inicialmente, este es el CKP, que está aquí arriba. Desde este punto de acá, voy a marcar acá con exactitud. Desde este punto de aquí hasta este punto de acá, pues son una vuelta del cigüeñal, 360 grados. Una vuelta y después acá también tiene otra vuelta. ¿Ok? Listo. Ahora el CMP es el que está acá y si nos fijamos con exactitud, al centro de estas dos ondas senoidales, pues ha marcado para que la computadora pueda determinar con exactitud la posición en la que está. Esta de acá está exactamente entre lo que es la
vuelta entera de la rueda fónica, tomando en cuenta el cilindro número 1. Vamos a sacar el CKP de acá, el CMP, vamos a sacar el CMP para que nos pueda facilitar un poquito más el tema de la visión. Listo, ya no tenemos el CMP. Ahora voy a colocar el salto de la chispa. Este es el IGT. ¿Ok? Este es el IGT. Si nos fijamos aquí en la pantalla del lado izquierdo, podemos observar de que el salto de la chispa ha empezado aproximadamente 2 grados, 10 grados antes del punto muerto superior. ¿Ok? 10 grados antes del punto muerto superior, el salto de la chispa. La confirmación del IGF está exactamente al centro de la señal del IGT. Y acá tenemos la señal del IGT, tenemos un IGT, dos IGTs, este uno funciona para lo que es los cilindros número 1 y número 4. Este otro de acá es para el número 2 y para el número 3. Este de acá lo mismo, es para el 1, para el 4 y este otro de acá es para el 2 y para el 3. ¿Ok? Listo. Ahora voy a verificar el tema del salto, lo que es el momento de la inyección. Momento de la inyección en el cilindro número 3, porque estamos midiendo en el 3, es esta posición acá. Vamos a medir solamente el salto, el tiempo de la inyección en el número 3 en el próximo video. Ok, caballeros, ahí teníamos una serie de señales que hemos sacado en un motor que está en pleno funcionamiento. Ok, jóvenes, para empezar, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber participado en este seminario. Hay varias preguntas en relación a lo que es este curso. José Luis, ¿cómo estás, José Luis? Muy buenas noches. Dice, la inscripción a los cursos tiene una fecha límite y podemos acceder en cualquier día del año. Sería bueno más adelante desarrollen un curso de sensores de oxígeno de banda ancha y hacer un diagnóstico de sensores y de actuadores. Perfecto. José Luis, te explico un poquito. Para poder ingresar y para que puedas entender con mayor claridad el tema de lo que son sensores y que son actuadores, pues necesitas tener conocimientos de electricidad. Si tú ya tienes conocimientos de electricidad, pues qué bueno, mil felicidades, pero sí hay un módulo dentro de lo que es SEGMA, también lo que son los módulos en relación a lo que es la parte electrónica. Ahí se van a tocar los sistemas de encendido, todos los sistemas de encendido que existen, los sistemas de los sensores, los actuadores, cómo funciona cada uno de los actuadores, cómo funcionan el tema del sensor de oxígeno, ya sea el sensor de banda ancha, que hoy en día pues es como que la mayoría de los vehículos funcionan, o el sensor de oxígeno, el convencional, que es el que nos está generando un voltaje muy pequeño, que eso va fluyendo y si eso va midiéndose en milivoltios. No te preocupes que eso está dentro del programa de lo que es SEGMA y si tú ya tienes conocimiento de electricidad, qué bueno, mil felicidades. Están interesados en el curso, dice muy agradecido por la capacitación, perfecto, gracias por su labor, por su tiempo. El agradecido soy yo, dice que una consulta, ¿qué sirve medir en la inductividad de algunos electromagnéticos? No estoy la inductancia, perfecto. Básicamente el tema de la electricidad, por si acaso, es un sistema que está directamente relacionado con lo que es el electromagnetismo, ¿sí? Los electromagnetismos funcionan empezando de lo que son los inyectores, lo que son las bobinas,
porque básicamente eso funciona a través de lo que es un electroimán. El electroimán es quien se encarga de poder facilitar ese tipo de trabajo. ¿Qué es lo que se necesita para poder medir eso? Pues para empezar, los multitester automotrices como que te pueden brindar ese tipo de facilidad, y si necesitas medir algún tipo de señal, pues lo mejor es utilizar un osciloscopio. El osciloscopio es quien te determina y quien va a poder ver y va a poder graficar el tipo de corriente que está pasando por un circuito. José Luis, muchísimas gracias por el curso, muy agradecido, los agradecidos somos nosotros. Ronald, dice interesante, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Ronald. Muchísimas gracias al señor Sánchez, muchísimas gracias al señor Ibarra, al señor Torres, Ávila, a todos y cada uno que nos ha podido acompañar con su presencia en este seminario gratuito. No te pierdas, porque siempre vamos a estar con seminarios gratuitos para poder saciar la sed de aprendizaje que tienen cada uno de ustedes. Lo único que necesitamos es que nos ayuden, que nos apoyen, que nos den un like, para que podamos nosotros tener ese espíritu de poder ayudar y de poder entrar para poder solucionar todas las dudas y las interrogantes que puedan tener. Hay uno de Hugo. Hugo dice, los sensores y actuadores, ¿en qué rango se debe comprar? No sé si se refiere a tema de costos o se debe comparar, ¿no? Esa pregunta no está muy clara. Si es tema de comprar, yo sugiero de que se compren sensores y se compren actuadores de muy buena calidad. Particularmente me ha pasado experiencias un poquito amargas y te traen como que un sensor de dudosa procedencia, chinos y no sé qué, y resulta de que el problema es la calidad de los sensores. Pero sensores buenos y originales como que te ayudan y te dan cierto tipo de garantía. Dice a través... muchísimas gracias por el conocimiento, muy agradecido. Dice, ¿cómo me podría inscribir? Eso directamente el ingeniero es quien va a poder dar todos los datos. Flujómetro, perfecto. ¿Qué es un flujómetro? Un flujómetro es el MAF, M-A-F. El flujómetro es el que mide la cantidad del flujo de masa que está pasando por el múltiple de admisión. A eso se le llama el sensor de hilo caliente. Existen dos puntos, dos contactos de corriente, y entre esos dos contactos, positivo y negativo, existe una resistencia. La resistencia pues varía con la temperatura. Mientras más caliente, pues hay mayor resistencia. ¿Qué pasa cuando ingresa mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de aire por este sensor? Es como si el aire estaría soplando, va soplando a esta resistencia de hilo caliente, y por ende la resistencia se va a ir modificando, o va a ir bajando, o va a ir subiendo. Y de acuerdo al valor de la resistencia que envía el sensor hacia la computadora, pues la computadora va a poder determinar qué cantidad de aire está pasando por el múltiple de admisión. Dice Griselda, muchísimas gracias, Griselda, muy agradecido por estar acá. Una pregunta, ¿cuál es la función del sensor del flujómetro? Medir la cantidad del flujo de masa que está pasando por el múltiple de admisión. Los sensores y actuadores, ¿en qué rango se deben medir? Ahora sí está un poquito más claro. Los sensores hay sensores que trabajan, que son sensores que son pasivos. ¿Por qué se dicen pasivos? Porque necesitan un voltaje de alimentación para que salga un voltaje de referencia. Generalmente 3 cables, un positivo, un negativo y un cable que envía la señal. Hay algunos sensores que trabajan con 5 voltios de alimentación. Y los que trabajan con 5 voltios de alimentación, pues la señal que está saliendo fluctúa entre 0,5, 1 voltio, máximo 4,8.
Existen otros tipos de sensores, como es el MAF, el MAF, el flujómetro, que trabaja con 12 voltios de alimentación. Hay otros sensores, los sensores inductivos del sensor, que es el CKP, el CMP, generan su propia corriente, una corriente alterna, pero una corriente muy pequeña, que prácticamente empieza con 800 o 900 milivoltios y conforme más rápido va girando el motor, pues ese voltaje va a ir subiendo de manera paulatina. Y mientras menos revoluciones del motor, pues el voltaje va a ir disminuyendo. Una pregunta, ¿cuál es el sensor? ¿Qué función tiene el flujómetro? Ya hemos indicado, medir la cantidad de flujo de masa de aire que va hacia lo que es el múltiple de admisión. Muchísimas gracias por el conocimiento. Los agradecidos somos nosotros, los de SEGMA. ¿Cómo saber si una computadora, ¿qué dice? Está codificada? Todas las computadoras están codificadas. Las computadoras tienen un número y de acuerdo al número, pues tienen inclusive una barra codificadora que de acuerdo a eso, pues te va a indicar los rangos en los cuales puede trabajar una computadora. No creas que la computadora, porque es Toyota de 4 cilindros de un motor, va a funcionar también para un motor de 4 cilindros, también de Toyota, siendo que tiene otro tipo de características, otro tipo de cilindradas y otro tipo de necesidades. Por eso es que cada computadora va directamente relacionada con su propio motor. Eso no quiere decir de que las computadoras no se puedan intercambiar unas con otras. Por supuesto que se pueden, pero necesitas hacer una reprogramación de computadora y sobre todo reprogramación de lo que es el sensor del pedal del acelerador, porque hoy en día el TPS ya no funciona con un cable eléctrico. Funciona con un cable, pero con un cable ya no metálico. Funciona con un cable eléctrico porque en el pedal del acelerador ahora existe un potenciómetro. ¿Para qué sirve el potenciómetro? Para poder enviar la señal hacia la computadora y la computadora ordena qué cantidad tiene que abrir el obturador o la masa o la mariposa en el cuerpo de aceleración. Curso muy bueno, muchísimas gracias. Los sensores MAF que miden, pues miden flujo de masa de aire. ¿Cuándo falla un flujómetro? En que las fallas del flujómetro como que no te permiten tener muy buena aceleración. ¿Ok? 1. 2, tu ralentí como que es inestable. Y tercero, al tiro, ni bien el flujómetro esté mal, el check se te va a prender. ¿Qué significa el check? El check engine. Check, revisar o chequear engine, motor. Haga revisar su motor. ¿Por qué? Porque no todos los conductores, no todos los operadores saben y conocen de mecánica. Hay personas que lo único que saben es subir, meterle gasolina, arranque al motor y nada más, ni siquiera saben cambiar una llanta, pero es la mera verdad. Entonces, si tú tienes o la persona tiene un foco anormal en el tablero, pues significa que algo está mal y para eso lleva al servicio técnico y tú como técnico eres el encargado de darle solución al problema. Si el flujómetro está mal, al tiro se te prende el check. Gracias por el seminario. El sensor de oxígeno está fallando, puede fallar el vehículo en el momento en que de querer encenderlo. No, el sensor de oxígeno trabaja con cierto tipo de condiciones. Necesita una temperatura ideal de funcionamiento. La temperatura ideal de funcionamiento de un sensor de oxígeno está entre 250 y 300 grados. ¿Qué pasa en la mañana cuando tú le has dado arranque? ¿Será que el sensor está ya trabajando a 250 o 300 grados centígrados? No. Significa que los primeros minutos en el que el motor está funcionando, el sensor de oxígeno no está mandando una señal. Pero ¿qué hace la computadora? La computadora pues tiene un sistema a lo cual se llama lo que es el lazo abierto y lazo cerrado. Lazo abierto pues agarra la computadora y está trabajando con una señal como si el sensor estuviera trabajando. Una vez de que caliente el sensor y empieza a mandar la señal,
pues ha cambiado de lazo abierto a lazo cerrado y ahora está recibiendo la señal del sensor. O sea, un sensor de oxígeno, si está mal o si está defectuoso, no es que no va a funcionar el vehículo, pero no de la manera óptima en la cual nosotros quisiéramos que funcione. Si mi eco está fallando, puede ser reemplazada por una computadora reprogramable. Sí, señor, por una reprogramable, por supuesto que sí. Pero sí se necesita pasar un curso de una buena reprogramación para que se pueda hacer el banqueo diferente. Voltaje mínimo y voltaje máximo de los sensores de temperatura de combustible, 5 voltios. El sensor de temperatura de combustible, sí, 5 voltios. 5 voltios es el voltaje con el cual trabaja. Caballeros, creo que no tenemos nada más y si es que no existe ningún otro tipo de consulta, cedemos el micrófono al ingeniero para que pueda aclarar algunas dudas que han preguntado sobre el tema de las inscripciones y con eso, pues yo creo que daríamos por finalizado nuestro seminario. No sé, ingeniero, si desea, por favor, Sí, aclarar algún tema. sí, respondiendo a José Luis, él pregunta si hay un límite, ¿no? O se puede hacer en cualquier día del año. Si te refieres al curso de escáner, solamente la oferta es hasta el día miércoles, pero a partir de ahí ya va a estar cerrado, ya no vas a poder comprar, entonces tienes que aprovechar esos 3 días. Y si te refieres a la membresía es gratuita y tienes que aprovechar, ahorita está gratis, ¿no? Más adelante puede ser que de aquí 3 días, de aquí una semana, 2 semanas, ya no esté gratis, ¿no? Entonces, hazlo ya nomás. Hoy día, mañana, regístrate y ya vas a tener acceso. Es gratis ahorita. Ya luego, permítame compartirle una imagen, lo que es de la membresía. Es un proyecto grande. Hablaba sobre los cursos de sensores actuadores. Es un proyecto muy grande lo que es la membresía SEGMA, entonces de a poquito se va a ir cargando todo lo que es un contenido. Por ejemplo, les voy a mostrar un poco resumido lo que es, va a haber magnetismo, relés, acumuladores, va a haber electrónica automotriz, inyección mecánica y electrónica, sensores actuadores, instrumentos de control y diagnóstico, unidad de control, diagnóstico y preparación de computadoras automotrices, y mucho más, ¿no? Mucho más. Va a haber esos contenidos, va a tener la membresía SEGMA. Ok, creo que es todo eso. Adelante, profesor Valdo. Perfecto, caballeros, muchísimas gracias. Hay una última pregunta, dice Miyu, buenas noches, cuando un vehículo gasolinero se queda acelerado a 1500 revoluciones por minuto. Varios factores, hay un actuador que se llama el IAC. ¿Qué es el IAC? El IAC es el que regula la cantidad de oxígeno que está ingresando hacia el motor. Ese IAC o puede estar con algún tipo de dificultad o puede estar sucio en su parte interna por el tema de la carbonil. 1, 2, algún tipo de aire pirata. ¿Qué se le llama aire pirata? Un aire que está pasando sin que sea controlado por el sensor, ya sea el MAP o el MAF. Esos aires piratas pues hacen de que las revoluciones del motor pues puedan aumentar. Caballeros, sin nada más que decir, desde Santa Cruz, Bolivia, un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes, estén donde estén. Bendiciones, un abrazo enorme, muy respetuoso a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Un aplauso para todos y cada uno de ustedes. Aprovechen la membresía completamente gratuita para que puedan ser parte de esta gran familia SEGMA. Te esperamos. Cuídense.